por escrito. Por escrito. Radio Anáhuac 1670 AM. Bienvenidos a un programa más de Por Escrito. Estamos en Radio Anáhuac. Un programa más con ustedes. El día de hoy nos acompaña Cecilia Durán Mena. ¿Qué tal? Seguimos atrapando lectores y escritores para nunca dejarlos ir. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Yo soy Raúl un Sanz. servidor, Juan Carlos Padilla, también los acompaña. Nuestras redes sociales. Desde luego, como siempre, los invitamos a que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos en Facebook, Revista Por Escrito, Twitter, @por escrito, Instagram, @revista por escrito. Escúchenos a través de Spotify, síganos a través de todos nuestros canales, plataformas web y, por supuesto, las dos atentas invitaciones de siempre, que nos escuchen el 1670 de AM Radio Anáhuac y que todos los miércoles salimos con una nueva emisión en punto de las 9 de la noche a través de Código Libre. Síganos, por favor. Mi estimado Raúl, tú que sí sabes de estas cosas, ¿qué tienen en común Cabalino Rampante, Porsche, Mustang? Pues mira, antes de decir cualquier cosa, solo voy a hacer... Vamos a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. Ya en nuestros pretextos literarios, mi querida Ceci. Mi querido Juan Carlos, mi querido Raúl, hoy tenemos un tema que la verdad me sorprendió mucho cuando ustedes lo sugirieron y me pareció padrísimo porque tiene que ver con uno de los géneros literarios, además más extensos, pero tiene que ver con un amor que yo también le tengo a estos animales porque mi abuelo era un hombre de a caballo. Vamos a hablar de los caballos, animales maravillosos, y vamos a hablar de por qué el caballo puede ser un pretexto literario, porque además de todo es una presencia desde la epopeya de Gilgamesh hasta hace 10 minutos que algún autor dejó de escribir de caballos. Sin lugar a dudas, mi querida Ceci, yo también, primero que nada, decir que el caballo es un animal que en lo particular me fascina. Podría decir que está en mis 5 animales favoritos, partiendo de ahí. Pero cuando hablamos de pretextos literarios, qué bien lo dice Ceci. Los caballos han estado presentes. ¿Por qué? Pues porque obviamente han estado presentes en la historia de la humanidad. Estamos hablando que han sido animales que, más allá de la compañía de las granjas, como los podemos ver hoy, o incluso en el deporte, como podría ser la equitación, han estado ahí para ayudarnos en la carga, para ayudar al ser humano en las guerras, para poder transportar, desde luego, cuando finalmente se logra domesticar al caballo, el humano encontró una posibilidad inmensa de trasladarse de lugar a lugar, cosas que antes pues podían llevarle días, meses o incluso años, ¿no? Me acordé un poquito del programa de la migración que el otro día tocábamos. Imagínate si hubieran tenido caballos, cuántos de ellos no lo hubieran hecho de mejor manera. Pero bueno, el punto es que es un animal extraordinario, más allá de su propia belleza, más allá de lo dócil que pueden llegar a ser hoy en día, ha estado en todos los momentos de la historia. Y hay que decirlo, si nos vamos a libros clásicos, libros antiguos, que Juan Carlos nos lo podrá decir mejor, tenía más relevancia todavía el caballo de lo que están teniendo hoy en día en la literatura. Ese es nuestro gran pretexto. Y es un muy buen pretexto. En algún otro momento platicamos sobre los perros y ese animal como de compañía. El caballo es un animal de compañía, es un animal domesticado que también sufrió modificaciones debido a esa domesticación. Estaba yo un poco intrigado por qué decimos caballeros a los jinetes que tienen caballo y cuál es la diferencia entre un caballero y un jinete. Y estuve averiguando que efectivamente en África, sobre todo, la palabra jinetear, como decimos a veces jinetear la lana, es el que iba a asaltar con el caballo y si no lograba la muerte, la ejecución o el robo, tenía que huir rápidamente en el mismo caballo. Y resulta que las amazonas y los guerreros mongoles eran los grandes expertos de la caballería antes de los caballeros medievales en ser jinetes, en todo lo que es el arte de la guerra en este animal domesticado que favoreció, por un lado, al caballo, porque el caballo creció en tamaño, y por otro lado también a los jinetes y pues, el beneficio de la guerra, ¿no? De toda la que es la caballería. Y fíjate que hablando ya del caballo como un pretexto literario y dentro de este contexto, ha sido un acompañante, así como tú dices, pero también ha sido un testigo y ha sido un animal que desde los tiempos antiguos estuvo del lado de los valientes, estuvo
también sirvió como símbolo de engaño, o sea, pregúntenle a Ulises, ¿verdad? De inteligencia, de trabajo. Entonces, creo que es uno de estos pretextos que le ayudaron al valiente, le ayudaron a la guerra, le ayudaron al trabajo, le ayudaron al asentamiento también, y son estos presencias que van simbolizando también una época de otros tiempos. La verdad es que las ciudades también tuvieron una arquitectura, las calles eran antes de acá para andar a caballo, y pensemos, por ejemplo, en ciudades como Guanajuato, como San Miguel de Allende, como Zacatecas, tienen lugares tan estrechitos por donde solamente podía pasar el jinete con su caballo. Y ahorita no podemos pasar, o sea, la arquitectura cambió cuando ya hubo una máquina de combustión interna, pero o sea, todas las historias que vio un caballo, desde el jinete hasta las caravanas del viejo oeste, los rangers, en fin, creo que el caballo es un animal que siempre ha estado cerquita tanto de los pobres como de los ricos, y es un animal muy democrático. Es por eso que hay historias de todo en donde hay caballos. Me hiciste pensar, justamente hace un par de semanas estaba viendo un programa de coches que tanto me gusta y los conductores, que son ingleses, estaban viajando en Escocia, en las callecitas de estas pequeñas ciudades, y obviamente iban en coches, y cuando tenían que dar vuelta se quedaron atorados. Los coches ya no podían pasar por ahí. ¿Por qué? Porque, como bien lo dice Ceci, esas calles, esas construcciones y esas arquitecturas de antes no estaban diseñadas para coches, no existían, estaban diseñadas para las personas, para los peatonales y para los caballos, tal cual, ¿no? Entonces el coche se queda tal cual atorado en la esquina. Me recordaste esa parte. Pero bueno, regresando también al tema de los caballos dentro de la literatura, hay que decirlo, han estado también presentes en la mitología, en la ficción, en la fantasía. Pensemos de todo lo que estoy diciendo en Pegaso, en unicornios. Podemos pensar en los centauros, ¿no? Estos personajes que son cuerpo de caballo y el tórax de un ser humano, ¿no? Esto me remite también a la importancia histórica en nuestro país. Imagínense cuando por primera vez, después de que viene el descubrimiento de América y empiezan a llegar los españoles, desembarcando estos caballos, estos animales que las culturas prehispánicas jamás en su vida habían visto, ha de haber sido algo impactante. Y de esto me llevo una historia un poco más reciente, ya en siglo XX, en la Revolución Mexicana, pues al propio Pancho Villa. ¿Cómo le decían? El centauro del norte, ¿no? Justamente este tipo robusto, grande, que cuando iba montando en su caballo a todo galope, le decían, ahí viene el centauro del norte. Y además en la estación de metro aparece Pancho Villa precisamente en su caballo, Sí. porque va acompañado. Ya me ganó Raúl el tema de lo mitológico, el centauro, el unicornio, el Pegaso, y yo iba a añadir el caballito de mar, Ay, que tan toma lindo. el nombre porque se parece al caballo, pero es un animalito muy fantástico, y también se habla ahí de algunos híbridos acuáticos con el caballo. Estoy pensando, finalmente Pegaso es hijo de Poseidón. Ujú. Ya que me ganó eso, Raúl, pues voy a hablar ahora de la parte estratégica. El caballo del ajedrez. El que sabe utilizar el caballo del ajedrez sabe o tiene un buen dominio del tablero, y es que es una de las piezas fundamentales. Está en un lugar súper estratégico, y los jugadores que lo saben emplear mejor son los que van a ganar las partidas. Y ya para ir cerrando también, un poco evocando al caballo de Troya. Recordemos que los troyanos eran jinetes de caballo y tenían los cascos, que a veces nos parece exagerado, una cola de caballo. Es muy larga el adorno que tienen los cascos en la tradición, y por eso se les retrata de esta manera, porque ellos criaban caballos. Y es extraordinario que la primera gran épica occidental pues esté dedicada de alguna manera a un pueblo que criaba caballos, y aunque ellos hayan sido los derrotados, es el nombre de su ciudad el que se conserva. Y bueno, también evidentemente hacer alusión a la caballería como la estrategia, así como el caballo en el tablero de ajedrez. La caballería es la parte fuerte en un ejército para poder, con una buena estrategia, vencer en la batalla. ¿Algún último apunte antes de ir a la siguiente sección? Y también tiene una connotación religiosa, Juan Carlos. También Mahoma regresa de Medina a la Meca
a caballo, y bueno, no podemos olvidarnos de los 4 caballos del Apocalipsis. Y te faltó uno, mi estimado Juan Carlos, ahorita que hablabas de los animales marítimos o de agua. ¿Quién es el caballo de río? ¿Quién es el caballo de río? El hipopótamo. Eso es lo que ¡Ay, significa. El caballo de río, bonito! efectivamente. Pero bueno, con muchos caballos de fuerza, vamos a la Vámonos. siguiente sección. Autor desconocido. Pues en este programa hemos estado hablando sobre los caballos, sobre la magnificencia del animal, sobre la relación que tienen con sus amos, pero yo les voy a hablar ahorita de la obsesión por un caballo y del amor que paga mal. Fíjense que Calígula, bueno, este famoso emperador romano, era un mandatario cuya frivolidad pues ha trascendido a lo largo de la historia. Obnubilado por el poder y los niveles de arrogancia tan peligrosos que tenía, acabó pues con ello su propia desgracia. Sus extravagancias se conocen y sus amados padecieron siempre. La narrativa tradicional de los autores romanos es que la devoción de Calígula por su caballo, Incitatus, llegaba a extremos, bueno, verdaderamente ridículos. En un primer momento, bueno, lo amaba con desesperación. Tanto es así que mandó construirle una caballeriza de mármol con pesebres de marfil para su uso exclusivo. Pero pronto llegó a darle toda una villa con jardines, 18 sirvientes para su cuidado personal. Bueno, no es que Calígula verdaderamente amaba a su caballo. Incitatus dormía con mantas de color púrpura, que era el tinte más caro de la antigua Roma, reservado nada más a la familia imperial, y llevaba collares de piedras preciosas. Según Suetonio, Calígula quiso nombrar cónsul a Incitatus. De hecho, tradicionalmente se ha interpretado esto, bueno, como mucha frivolidad por parte de Calígula y también como una manera de decirle al Senado: prefiero tener a este de senador que a ustedes que son traidores y que no han hecho bien conmigo, que no me han tratado bien. Y entonces, por eso fue por lo que trató de hacer a Incitatus senador. Hay versiones que dicen que sí lo logró, o sea, que sí lo nombró, y versiones que no. Según Casio, el Incitatus comía copos de avena que lo mezclaban con delgadísimas escamas de oro y que tomaba el mejor vino en copas de oro y devoraba ratones y calamares y mejillones. Bueno, Incitatus comía mejor que cualquier romano que hubiera sido su contemporáneo. Pues sí, efectivamente lo amaba tanto Calígula porque era un caballo ganador. Toda la vida que competía, Incitatus ganaba. Y lo amaba tanto que la noche anterior a cada carrera, el emperador iba y se dormía con el animal y se decretaba un silencio general en toda Roma que nadie podía violar. Y si hacían ruido y no dejaban dormir a Incitatus, había pena de muerte con aquel que le hiciera ruido. Y eso era para que el caballito durmiera correctamente y descansara. Al parecer, Incitatus perdió solamente una carrera en su vida. Fue la única y la última que perdió, porque Calígula hizo tal coraje, tal rabia, que ordenó al verdugo matarlo, pero no solamente lo mató y ya, sino que ordenó matarlo de la manera más cruel, lentamente, para asegurarse de que sufriera. Híjole, la verosimilitud de la historia presentada por los biógrafos clásicos es muy cuestionada por los historiadores actuales. Actualmente sugieren que los cronistas romanos como Suetonio, como Dion y como Casio estaban como tratándose de vengar de Calígula por todas las decisiones malas que tuvieron y en fin. Sin embargo, esta naturaleza pues tan caprichosa de Calígula algo debería de tener de verdad. Lo cierto es que en esta hipótesis se forma es que Calígula trataba a Incitatus de esta manera, como un signo para decirle a todos los demás romanos y a todos los demás senadores: esta bestia es mucho más valerosa, es mucho más honorable, es mucho más entrañable que cualquiera de ustedes que son traidores y que serían capaces de clavarme un puñal en la espalda. Hay quienes dicen que Calígula trataba mejor a Incitatus que a la propia Popea, que era su esposa.
Y pues parece que Incitatus pagó caro el amor que le tenía a Calígula. Y sí, efectivamente, perdió y murió. Conversaciones. Hemos llegado a nuestras conversaciones. Ceci, ¿cómo te gustaría comenzar? Fíjate que me gustaría comenzar con el significado que tiene el caballo como símbolo, porque dentro de toda la cosmogonía y de toda la figura, Jean de Chevalier, que es el autor del diccionario más famoso de símbolos, él dice que el caballo tiene en toda la ideología de todas las mitologías esta dualidad en donde parece como si el caballo viniera de la oscuridad, como si fuera hijo de Hades, ya me dirás. Pero también a Apolo le gusta tanto el caballo de Hades que se lo roba para poderlo enganchar a su carruaje, y entonces es la figura de la luz y de la oscuridad. Y al mismo tiempo, dentro del Apocalipsis, los 4 caballos son las 4 pestes que van a acabar con el mundo. Sin embargo, después vendrá en caballo aquel que salvará a la humanidad. Entonces, es una dualidad muy chistosa, es una dualidad que habla de la fuerza del caballo, de la compañía del caballo, del origen del caballo, y esto ha traído pues muchos pretextos para poder narrar historias. Yo voy a empezar, les voy a hacer un examen. A ver, búchalas. Caballos famosos de la historia. Bucéfalo. ¿Quién es Bucéfalo? Ay, yo sí sé A ver, quién pues venga, es pues es para ustedes el Bucéfalo. examen. Es el caballo de Marco Polo. No, No. no de Marco Polo, dime Él del. andaba en barco. Él andaba en barco. Sí, chin. Ay, voy a perder. Va a perder, es de Alejandro Magno. De Alejandro Magno. Muy bien, El- siguiente. es el- Rocinante, Ay, pues Arza de Don de Quijote. Don Quijote. Babieca. Es el Cid campeador. Muy El Cid bien. campeador. Y el último, A ver, Marengo. sácate las babuchas de quién es Marengo. De Napoleón. Muy bien, de Napoleón ¡Ay, qué Bonaparte, padre! ¿no? Como el famoso chiste. ¿De qué color es el caballo blanco de Napoleón? No sé, no sé. Efectivamente, esos son algunos de los tantos caballos que tienen un peso histórico. Incluso me faltó por ahí decir Incitatus, ¿no? Ah, De que vamos a hablar de Incitatus. Incitatus, que por cierto, ahí les dejo, fue senador. Eso es lo que dice, por lo Eh, menos la leyenda. Séneca Era el dice. caballo de Calígula, del emperador Calígula, y dicen que en algún momento de enojo, de insatisfacción con el sistema, decidió nombrar senador a su propio caballo Incitatus. Entonces, con ese pequeño examencito, Juan Carlos lo aprobó, sé si está Ah, reprobada. ya estoy reprobada. Le cedo la qué palabra a gacho, Juan Carlos. pues sí, Yo ni quería modos. hacer una distinción entre los caballos históricos y los caballos literarios. Entonces, ya decíamos, Marengo, el caballo de Napoleón. Ujú. Palomo, el de Simón Bolívar. Bucéfalo, de Alejandro Ujú. Magno. Incitatus, el de Calígula. Ya hablaremos de él también. Y dentro de los literarios, Tornado, el del zorro. Sí, el de zorro. Ay, Babieca, de veras. el del Cid. eh, Arión, que Ese de lo sé. hecho, de ahí voy a tener otra intervención. Arión es el caballo que poseía el don de la palabra. Ay, como Mr. Ed. Yo te iba a decir lo mismito. Vamos a hablar de Mr. Ed también y vamos a hablar de otro personaje por ahí de la literatura que tiene que ver con los viajes de Gulliver, pero no lo vamos a quemar. Vamos también con Sombra Gris, Ese sí sé quién la es. raza de los Mearas en el caballo de Gandalf en El Sí. Señor de los Anillos. Y Ay. también hacer alusión un poco como los troyanos, me parece que esa puede ser la inspiración de los caballeros de Rohan o Así los es. Rohirrim, que son los que tienen caballos. Plata del llanero solitario, Muy bien. Silver en inglés, por supuesto, y bueno, Rocinante ya ¡Yahoo! dijimos también de Don Quijote. Y Platero, era aburrido. Era burro, no era Era caballo. aburrido. No podríamos hablar no. tampoco, ya hablaremos también de los de caricatura, por supuesto. Sí, ay, bueno, Tiroloco McGraw, que era Por una, supuesto. híjole, ta, 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 ta. En fin, creo que el caballo tiene toda esta como fuerza, esta potencia, precisamente por la compañía que nos ha dado. Y a mí me gusta mucho. Generalmente se habla del caballo fuerte, del caballo potente, del caballo inteligente, astuto, pero
Rocinante no era nada de eso. No, era un jamelgo. Rocinante era un jamelgo, era un costal de huesos, así lo describe Sancho. Perdón, según yo el jamelgo es un caballo castrado, ¿sería correcto? Yo no Bueno, sé. eso es una buena, quién sabe, habría que investigarlo, pero tradicionalmente se le dice jamelgo cuando vas, no sé, en el coche y ves esos Ya caballos Sí, un Viejo. jamelgo es el que sí. flacos. Pero según tengo entendido, Quizá. me puedo equivocar, es porque están castrados y eso haría bastante lógica en realidad con Habría que Rocinante. hacer Caballo flaco, viejo y desgarbado, de poco valor y utilidad. Eso es un jamelgo. Correcto. Entonces, pues sí, efectivamente era un jamelgo Rocinante. Sin embargo, su dueño lo veía con tanto gusto, lo veía así como lo más bonito, lo más fuerte, lo más vigoroso. Y hay una cosa que dice Nabokov, mi querido Juan Carlos, mi querido Raúl, y es que habría que acariciar las palabras de Cervantes. Y entonces dice Nabokov que el amor que le tenía Don Quijote a Rocinante era, o sea, y lo veía hermoso y lo veía precioso, precisamente porque estamos viendo el ojo focalizador de Don Quijote. Pero cuando vemos el de Sancho, encontramos a este caballo todo viejo, tal vez inservible, como decía. Y entonces, ¿quién será más como la característica del héroe? ¿A quién lo podríamos clasificar como un mejor caballo? A este bucéfalo que es grande, que es poderoso, que es joven, o a este Rocinante que trae a este hombre loco en la espalda y que lo va a llevar frente a un molino y sabe que le van a pegar y aún así sigue al lado de su amo. ¿Quién será? Pues mira, yo no sé, si solo sé que en este momento, después de tu comentario en Nabokov, Juan Carlos seguramente aprecia más hablar de Tiroloco McGraw, como ya habías dicho, que lo que acabas de decir. Pero bueno, para mí me quedo con Bucéfalo, este frisón poderoso negro, que me encanta a mí esa raza particular de caballos, que de hecho ahorita hablaré más adelante. Yo ya también escribí sobre un frisón también en una de mis novelas, pero me gustaría adentrarme, me parece muy importante y yo creo que Juan Carlos le dará continuidad porque ya lo mencionó en su momento, los caballos del Señor de los Anillos, los caballos de Tolkien. Nos hacía mención del Señor de los Caballos, del Rey de los Meara, que es precisamente Shadowfax en inglés o Sombra Gris, como se le ha traducido al español, este caballo majestuoso. Si no han leído los libros, han visto las películas, pues recordarán este caballo blanco que Gandalf lo llama con un silbido muy particular y solamente Gandalf lo podía montar. No había otro ser humano, en este caso es un mago, ¿no? Pero no había nadie más que podría montar esta realeza de caballo, vamos a decirlo así. Pero no es el único caballo importante. También Juan Carlos ya hablaba de los Rohirrim, que justamente su especialidad como raza humana es la crianza de los caballos, y son los mejores caballos que hay en la Tierra Media. Pero vamos a hablar de algunos otros que me parece que son muy importantes. Si pensamos en los Nazgûl, tienen estos caballos negros, de ojos rojos, que no sabemos, así como ellos, si están vivos o si están muertos. No sabemos mucho más de ellos, ¿no? Podemos hablar de Asfalot, ¿no? Que es un caballo importante en la literatura y tiene un cambio en la cinematografía. Peter Jackson, el director del Señor de los Anillos, decidió darle Asfalot a Arwen, ¿no? Este caballo con el que llega a rescatar a Frodo después de haber sido precisamente herido por los Nazgûl. Otro que me gusta mucho es Brego. De hecho, mi perro, tengo un perro Terranova, le puse Brego, justamente. Del tamaño de un caballo. Casi, más o menos. Y viene el nombre, lo saqué precisamente del caballo que utiliza Aragorn después de que cae al precipicio. Llega este caballo, que había sido el caballo del príncipe, ya fallecido, y llega a rescatarlo, ¿no? Entonces, tenemos varios caballos muy importantes en la propia mitología de J.R.R. Tolkien. Bien, a ver, me gustaría platicar de esa cuestión interesante y que se presenta en diferentes momentos del caballo que puede hablar, del caballo parlante. Ya hacía alusión a Arión en la mitología griega. Quisiera hablar, a ver si lo puedo decir bien, es una raza de caballos parlantes que se llaman los Uinems, creo que sería correcto, en los viajes de Gulliver, que someten a los Yahoos. Pero ¿por qué caballo como un ser inteligente, un ser intelectual? Tan intelectual que Mr. Ed, para que lo googleen ahorita, incluso usa anteojos. Sí, a veces sí. Y también está
BoJack Horseman, Ay, yo que quiero es hablar de BoJack, sí. esa caricatura más contemporánea a mí lo que me simpatiza mucho es ver a los alumnos con su cabeza de caballo puesta, Me que encanta. están haciendo precisamente alusión a él. Pero es interesante cómo el caballo también es inteligente, como ya mencionaba ahorita Raúl, pueden rescatar, pueden conducir, pueden ser tan rápidos que pueden cambiar el curso de una batalla. Ujú. Y qué padre que hablas de BoJack, porque BoJack es toda una historia muy compleja en torno a un caballo que tuvo muchísimo éxito en los 90s y que ahora está pues lidiando con todos los vicios de una persona que ya pues a lo mejor vivió pasadas glorias. Pero algo que me parece maravilloso de BoJack es que BoJack es un caballo en toda la extensión de la palabra. Es muy brioso, es súper erótico, tiene mucho impulso y le encanta gozar de la vida. Pero a veces llega a extremos en donde es egoísta, puede llegar a pisar a otras personas, no le importa, en fin, es un personaje entrañable. A mí me encanta, yo lo adoro, pero cuando me pongo a pensar, ¿por qué adoro a BoJack? Pues no hay mucho que adorarle, la verdad, ¿eh? O sea, es un ser bastante despreciable, pero por favor, si tienen que ver BoJack, tienen que ver cuando muere la mamá de BoJack, el panegírico que hace es, yo creo que de lo mejor que se ha escrito y de lo mejor que ha hablado, no solamente un caballo, cualquier persona, es de un sarcasmo increíble. No se pierdan ese capítulo y no se pierdan sobre todo el final. ¿Qué sucede al final de ese panegírico? Es para dejarte peinado de raya en medio. Oye, describes a BoJack y estoy pensando en Charlie Sheen o algo por el estilo. Pues sí, hazte de cuenta, hazte Pero de cuenta. yo quisiera hacer también mención de otro caballo con el que gente como Juan Carlos y yo de nuestra generación crecimos, algunos por los libro leído, aunque el autor no le gusta la película, cabe decirlo. Me estoy refiriendo a la historia de Michael Ende, la historia interminable o la historia sin fin, como también se le llama en varios lugares. Hay un caballo importantísimo ahí de nombre Artax. Artax es el caballo de Atreyu, el protagonista, el héroe de esta historia, bueno, o uno de los dos héroes, el otro podría ser Sebastián, ¿no? Pero centrándonos precisamente en este caballo, que donde cobra particularidad justamente en el pantano de la tristeza. Esta escena quizá es la más triste, valga la redundancia de la historia, que además, ahí les voy a platicar la anécdota o la leyenda que hay atrás de todo esto, que afortunadamente ya descubrí que no fue cierto, pero en la película corrió el rumor justamente del caballo que fue entrenado durante más de 3 semanas, cuando se hunde en el pantano de la tristeza. Había una especie de elevador, ¿no? Un dispositivo ahí que se trabó y Ay, ya no Dios. podían sacar al caballo, y la leyenda urbana, tal cual, durante varias décadas se dijo que el caballo realmente murió en la escena, sobre todo cuando en las películas todavía no estaba tan controlado, ¿no? El cuidado de los animales como hoy en día, no estaba regulado. Sin embargo, afortunadamente encontré por ahí una entrevista del actor, no recuerdo el nombre, que hizo el papel de Atreyu, que dijo que es una mentira absoluta, que el caballo sí salió vivo. De hecho, a él se lo iban a regalar. Ya después, por cuestiones, él vivía en Estados Unidos, porque él pertenece a una secta india en Estados Unidos. El caballo era alemán y ya no lo pudieron transportar, ¿no? Pero ahí queda precisamente un caballo al que muchos nos hizo sentir tristeza, nos hizo llorar, tanto en la película como en el libro La historia interminable. Que a Raúl no le gusta la filosofía, pero es muy filosófico el fin de este caballo en particular, y haciendo nuevamente referencia a la parte intelectual. Solo alguien que puede pensar, puede sentir como tal tristeza. Y eso es muy interesante. Ya para hacer examen un poco con los escuchas también, a ver, caballos de caricatura, ya hablamos de BoJack. Tiro al blanco. Toy Story. Arabella. Sí. ¿Arabella? Ay, Arabella era la novia de Tiro Loco, ¿no? No, pero salen Don Gato y su pandilla, Arabella. Ay, sí es cierto. Para los amantes de los videojuegos, ¿Epona le suena? No. No. El caballo de Link, Sí, el protagonista claro. de Zelda.
Y bueno, el otro que tenía anotado es BoJack Horseman. Ah, y True Loco, por supuesto. Sí, Te faltó ya Horacio. hay más y sería fantástico que nos pudieran escribir en las redes para aumentar la lista. Quisiera hacer alusión a una obra literaria que yo conocía como Azabache. Mm. Azabache es Black Beauty de Anne Sewell, que es el caballo que precisamente el nombre lo dice por el colorido que tiene, el brío que tiene, una de las grandes obras clásicas de la literatura que tiene a un caballo como protagonista. Mm. Y que eso es una maravilla, porque también pensar en el animal como el que es el protagonista es una chulada. Creo que el caballo nos ha dado dos grandes géneros que le tenemos que agradecer. Uno, bueno, pues son las novelas de caballería, en donde son los héroes de a caballo, en donde están platicándonos, pues todas estas epopeyas que le van a dar origen a una nación, en donde se le pone tanto al jinete como al animal todas las virtudes que cierta región debería de tener. Y por otro lado, todos los westerns, en donde, pues, bueno. sin caballo, así como No decía, hay vaquero. sí, sin sombrero no hay vaquero, sin caballo no hay vaquero, lo lamento. O sea, todos los westerns en donde vemos a estos hombres rudos jalando la rienda, yendo así como con mucho orgullo, y luego pues te saco la pistola y disparo y le soplo, etcétera. Todos estos bravucones, ¿verdad? Bueno, pues son estas figuras que sin el caballo no podríamos imaginarlas de otra manera. Pues les digo que mi abuelo era un hombre de a caballo. Mira, ¿qué sería John Wayne sin caballo? Imagínate, Como o ahorita Clint decías. Eastwood. Clint Eastwood, por supuesto. Estaba pensando también en la novela El jinete sin cabeza. Los caballos también cobran importancia en los dos bandos, ¿no? Obviamente el jinete sin cabeza, este caballo malévolo, ¿no? Al igual que su jinete. Pero el de Ichabod Crane, que era, me pienso un poco en Rocinante, ¿no? De nueva cuenta, ¿no? Un jamelgo, que ya comprobamos que sí es correcto, jamelgo, ¿no? Este caballo pequeño, flacucho, mal cuidado, en el que tiene que ayudar, pues si no ayudar a escapar a Ichabod, pues también salvarse él mismo, ¿no? De cuando los vienen persiguiendo. Entonces me vino a la mente también, pero yo quisiera nombrar otros dos caballos. Yo les dije en una novela que yo escribí, En busca del agua, que es de corte infantil, juvenil, un caballo cobra importancia, lleva nombre Neus, ¿no? Y tiene características pensando un poco en bucéfalo, negro, frisón, grande, inteligente, ¿no? Por un lado, nada más que con una característica. Habla este caballo. Qué Y padre. por el otro lado pensé en un libro que la película también es muy buena y el caballo es fundamental en la historia. Estoy hablando de la novela Danza con Lobos de Michael Blake. Y justamente el caballo, si vieron la película, es más probable que hayan visto la película con Kevin Costner, el caballo Cisco, que es al principio, así arranca, ¿no? Justamente la primera escena, él quiere se quiere suicidar y entonces se sube a este caballo que encuentra ahí y con los brazos extendidos va paseándose para que le A disparen. galope, así Y es. el caballo va galopando y entonces evita que lo maten, fallan todos los disparos y termina por quedarse a Cisco. Importante este caballo, importante todos los caballos de la Todos, literatura. todos. Es entrañable la relación que tiene el caballo con el ser humano. Debía ser impresionante para los indígenas americanos ver esa separación del animal con el hombre. Ahorita decíamos que sin caballo no hay vaquero. Bueno, es que sin caballo no hay jinete y sin caballo ni siquiera podríamos hablar de caballeros, porque de ahí adoptan el nombre. Sí. Ya para finalizar y antes de despedir el programa, hacer alusión, como solemos hacer, al cine. Caballo de Guerra, 2011, de Steven Spielberg. El Corcel Negro de 1979 de Carol Barrell, que está basado en una historia infantil. ¿Cómo no recordar Los ojos del perro andaluz? Oy, oy, oy. Secretariat, aquí haciendo sí. más bien alusión a un caballo que además existe, que ganó la triple Uy, el corona derby. que le llaman, Sí, Biscuit. que claro, el animal que se utiliza también como competencia, creo que también nos faltó quizá un poquito hablar de ello, y por supuesto Spirit, el corcel indomable, no podría faltar en esta lista. Estamos despidiendo el programa, por favor. Agradezco muchísimo a Luis Alberto López, a Ariani Sánchez y a Noé por ayudarme a hacer todo el guión del programa. Antes de irnos, me faltó un caballo, A una ver. yegua, Cancia.
Pedro Infante era quien montaba Cancia en Ay, esta María. gran película de La Oveja Negra. Y bueno, vamos despidiendo también. Agradecimientos tremendos, por supuesto, a Carla Ángeles, a Daniela Muñoz, que nos ayudan, nos apoyan tremendamente en edición. Muchísimas gracias. Yo soy Raúl Sanz. Nos vemos y escuchamos la próxima semana. También un servidor, Juan Carlos Padilla, no sin antes agradecer a producción, Inés Rendón, Valeria Martínez, Brandon Hurley. Gracias por hacer esto posible, que su vida literaria sea gozosa. Ultimátum. Fue luego a ver su rocín, y aunque tenía más cuartos que un real y más tachas que el caballo de Gonela, le pareció que ni el bucéfalo de Alejandro, ni Babieca, el del Cid, con él se igualaban. El ingenioso hidalgo, Don Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes Saavedra.